no Vale, cerrar las antes de que empezáramos, preguntas y respuestas tenemos todas recogidas. Si se nos olvida alguna, la volvéis a dejar en el chat, que estamos pendientes, ¿vale? Muchas gracias. Venga, empezamos, Jesús. Bien, dispara. Paula nos dice, buenas tardes, llevo años detrás del Ayuntamiento de Burriana para que protejan una zona donde ADENA dice que hay posidonia. El Ayuntamiento dice que la posidonia en esa zona se ha muerto, pero todos los años aparecen cocos de mar a montones. ¿Qué puedo hacer para que protejan esa zona? Ya que fomentan la pesca de arrastre desde el mismo Ayuntamiento. Vale, bueno, no tiene que ver mucho con el tema de contaminación, pero la cuestión es que el problema es que está errando a la institución a la que tiene que acudir. A ver, la conservación del medio marino es competencia del gobierno español, no es competencia de la autonomía. Las especies, por ejemplo, lo que es la gestión de las especies está delegado en la Generalitat Valenciana, en la consejería correspondiente, en este caso, pues la de Agricultura, Medio Ambiente y tal. Pero está delegado, es decir, últimamente es competencia del Ministerio. Entonces, claro, ahí el problema es que no estamos hablando solo de una especie, sino que estaríamos hablando de la creación del área protegida, ¿vale? Entonces, sí que conozco varios proyectos de la Consellería que se han hecho en la provincia de Castellón para generar lo que son arrecifes artificiales. Es decir, en zonas que requieren protección, lo que se ha hecho es meter una especie de estructuras, así en forma de cubos, en el fondo marino que cumplen dos funciones. La primera, que toda la fauna y flora marina tenga un sustrato en el que fijarse, ¿vale? Porque siempre en roca pues vamos a tener muchos más invertebrados, corales, esponjas, que se pueden fijar, aparte de las algas endógamas, más que los fondos fabulosos y arenosos, ¿vale? Y el otro lado, la otra función es que al estar esos bloques ahí, impide que las redes de arrastre pasen por esa zona, ¿vale? Entonces, pues aparte de la zona de Columbretes, pues hay otras zonas de Castellón, que ahora no te sé decir, de la costa de Castellón, que tienen ese tipo de protecciones. Entonces, lo que yo recomendaría es que si el ayuntamiento no hace caso, da igual que no haga caso porque no tiene competencias, de hecho ni siquiera el puerto es competencia del ayuntamiento, que acuda a la Consellería de Medio Ambiente y que presente un poco ahí la propuesta. Jesús, se te oye un poco mal. A ver, pero ¿repito o no? No, se ha escuchado todo. Era solo Vale, el final. Bueno, sí. Paula, que estabas acudiendo al organismo erróneo, no hay que acudir al ayuntamiento. Paula, déjanos por aquí, como era una pregunta muy personal, si estás aquí y te hemos respondido y si no, contactaremos contigo después. Muy bien, Alba nos decía, si no creo mal, salió hace poco una noticia de las tortugas marinas que ingieren plástico ya que les atrae su olor y lo confunden con el olor de su alimento. ¿Es así? ¿Hay estudios concluyentes al respecto? Bueno, Jesús, tú nos diste Sí, una opinión muy personal para nuestras redes sociales, pero vuélvelo a comentar. Vale, no solo las tortugas marinas, en aves marinas también se ha visto, ¿vale? Pero no es el plástico en sí, es la materia orgánica que se adhiere al plástico, ¿vale? La materia orgánica que se adhiere al plástico es lo que genera ese olor y entonces es lo que las atrae, ¿de acuerdo? En el caso de las aves marinas, bueno, sí que se ha visto, y ese estudio sí que lo conozco, en tortugas marinas también, pero en tortugas marinas depende de qué especie, como ya os he comentado. Por ejemplo, también nosotros, una tesis que dirigí hace poco sobre las tortugas marinas de Uruguay, ahí lo que tienen es tortuga verde. La tortuga verde, en su estado, a partir de determinada talla, se hace herbívora, ¿vale? Entonces se alimenta sobre todo de algas en aquella zona. Pero hasta que llega a esa talla se alimenta de invertebrados en la columna de agua. Y uno de esos invertebrados de los que se alimenta son plásticos. Y hemos hecho estudios también de los plásticos en tortuga verde y en efecto veíamos que se reducía con el tamaño, pasa al contrario que la tortuga boba. Cuando aumenta el tamaño hay más basuras. En la tortuga verde, precisamente por este cambio de dieta, las grandes tienen menos basuras que las pequeñas, ¿vale? Y entonces, ahí en este caso yo creo que sí que era más atracción por lo que hemos comentado, ¿no? La materia orgánica que se adhiere al plástico. Pero, como os he comentado en la charla, cuando en el caso de las tortugas bobas, que son más oportunistas, cuando van migrando, sí que hay estudios, por ejemplo, de unos colegas japoneses, de Nemiga Tomuko, que hicieron un estudio muy chulo hace años y lo que hicieron es que le pusieron cámaras a las tortugas. Eso sí lo comenté el otro día.
Entonces ellos filmaban a la tortuga cuando iban migrando, cuando iban en natación. Y se veía perfectamente lo que he contado en la charla, como cuando se acercaba una bolsa de plástico, la tocaba así con la aleta y decía, no, esto no es comida, y se iba. Pero cuando iban nadando y veían un plástico que le cabía en la boca, sin explorarlo ni nada directamente, era una cuestión más visual que olfativa. Entonces, no quiero decir que no, es decir, pasan las dos cosas. Hay atracción olfativa, pero también hay atracción visual. Y si le cabe en la boca, se lo va a tragar. Ese Muy es el bien, problema. perfecto. Vale, pues Javier Ledesma nos comentaba que si se sabe quiénes son los actores sociales más contaminantes en el mar. ¿Se está actuando para limpiar esas islas de basura de océanos que nos comentas? Bueno, vamos a ver. Como he explicado en la charla, hay dos orígenes de la basura marina. Uno, la que se genera de las actividades humanas en el mar, y otro de las actividades humanas en tierra, que a través del viento, por ejemplo, que eso no lo he comentado, una bolsa de plástico un día de estos de poniente va a acabar en el mar sí o sí, si la dejas en el suelo, ¿vale? O, como decía, sobre todo el tema de los ríos, ¿no? Entonces, digamos que por todos lados hay agentes contaminantes. Sí es verdad, por ejemplo, en el tema de las redes fantasmas, pues ahí los pescadores tienen mucho que hacer. Y aquí en la Comunidad Valenciana ya se han hecho varios intentos. Por ejemplo, en Villajoyosa, y los pescadores de Villajoyosa están colaborando con Ecoembes y con gente que tiene proyectos de hacer zapatillas y prendas de ropa con las basuras marinas. La Consellería sí que ha hecho varios intentos de poner contenedores para que los pescadores pongan ahí las redes fantasmas y los plásticos, lo que pasa es que están poniendo de todo. Pero digamos que bueno, los pescadores, por ejemplo, están poniendo mucho de su parte. Ellos son los que están pescando la basura, y además la basura, el problema no es que por pescar basura estén pescando menos, el problema es que la basura, cuando les cae en la red, por ejemplo, los pescadores de arrastre, les produce un daño muy importante a sus capturas. Porque imaginaos un pescador de arrastre de Denia que va por el gambón rojo, ¿no? Y de repente pilla un bloom de gambas y ¡guau, qué bien! Hecho el agosto. La red empieza a recoger las gambas, pero la red, además de que las gambas, entra un pedazo de basura muy pesada. Cuando esa basura llega al copo, lo que hace es que chafa las gambas. Cuando el pescador llega a puerto con sus gambas y las va a vender, al estar chafadas, al estar rotas, al estar machacadas, pierde calidad, pierde precio y pierde dinero, ¿no? O incluso puede no colocarlas incluso. Entonces los pescadores son los más interesados en que no haya basura en el mar y están muy, en general, siempre habrá de todo, pero en general están muy concienciados, y en diferentes puertos de la Comunidad Valenciana hay pescadores colaborando con diferentes instituciones para Sí, la limpieza. en concreto aquí tenemos varios pescadores que están unidos a la charla y todos ellos son embarcaciones colaboradoras que son activos en la conservación de las tortugas marinas del Mediterráneo y colaboran Pues, asiduamente con la Consellería y con Xaloc. Y estoy pues, segura pues de que estarán un abrazo para ellos y decirles que nos veremos pronto. Con el proyecto muy LIFE bien. el otro día, vamos a ir a visitarles a los puertos. Vamos a hacerles un Seguro que poquito. os reciben muy bien. Lo Nos van a sabemos decir que están aquí los de pesados de buena los mano. biólogos otra vez, pero bueno, Claro iremos que con sí. Juan, que lo conocen muy bien, y Muy así bien. nos tomaremos ahí unas cervecitas y hablaremos de conservación. Claro que sí. Bueno, a ver, Alicia nos comenta, Jesús, vamos rápido, que si no, Alicia nos Sí. comenta, ¿cómo se detecta la presencia de microplásticos en el plancton? Bueno, en esa foto lo que habíais visto ahí es que someten al plancton a, imagino que sería luz ultravioleta o luz fluorescente, de manera que, bueno, eso probablemente, esa foto es de un experimento. Entonces lo que hacen es irradiar el plástico con algún material fluorescente, de manera que luego se pueda ver a microscopio, ¿no? Entonces ponen al zooplancton con ese material en un ecosistema, digamos, artificial, y comprueban que sí que se alimenta. Y para detectar un microplástico, bien sea en plancton o bien sea en peces o incluso en tortugas marinas, lo que hacemos nosotros es una digestión de la materia orgánica. Si nosotros cogemos el digestivo de la tortuga, todo el contenido que tiene, y lo digerimos para eliminar toda la materia orgánica. Lo que nos queda es microplástico. Entonces, o bien con microscopio o bien con otras metodologías, pues podemos detectarlo y cuantificarlo. Muy bien, vale. Y Alba nos preguntaba que con la pandemia actual, ¿cómo creemos que afectará a este tipo de políticas? Bueno, a las políticas no lo sé, al medio ambiente le está sentando muy bien. El otro día veía ahí una foto de Madrid del mes de diciembre y una de ahora, y bueno, toda la boina de contaminación se había ido. También veía una noticia que desde
no sé si era de Nueva Delhi o desde no sé qué ciudad de India, desde hacía muchísimo tiempo que no se veía la cordillera de Himalaya por la contaminación, y había una foto preciosa de todo el Himalaya. Eh, a ver, en cuanto a políticas, yo no creo, puede producir un efecto negativo, y es que somos así de cazurros los seres humanos y más nuestros políticos. Y es que como ha habido un problema de salud, ahora pues hay que destinar mucho dinero, que sí, que también, a ese problema de salud. Pero no se va a mirar con una perspectiva más amplia, y a lo mejor va a ser más difícil conseguir dinero para solventar otros problemas que pueden ayudar en un futuro a mitigar este problema de salud. Uno de ellos sería la conservación de los ecosistemas, ¿vale? Protección de la vida silvestre, conservación de los ecosistemas para evitar futuras pandemias, porque parece que ya es consenso que el coronavirus no se lo han inventado en ningún laboratorio ni ninguna teoría de la conspiración, sino que viene de fauna salvaje, ¿no? Entonces, bueno, pues si conservas el medio ambiente, pues tienes menos riesgos en el futuro de sufrir pandemias. En cuanto a las basuras en el mar, bueno, políticas ya hay muchas, he comentado algunas en la charla a nivel europeo, y se están desarrollando estrategias para que todos los países de la Unión Europea vayan cogidos de la mano. En este caso sí, en temas económicos parece que no se ponen de acuerdo, en lo que es la cuantificación de las basuras en los ecosistemas marinos y la evaluación, como decía, el Good Environmental Status, ver cómo va evolucionando la basura en los ecosistemas marinos. Y una de las cosas que estamos haciendo en el proyecto este INDICID es lo que se trata de las Program of Measures, que son las medidas programadas para mitigación de la basura en determinadas áreas piloto. Entonces, lo que se va a hacer es áreas donde ya se estén adoptando políticas, ver si esas políticas están teniendo un efecto o no lo están teniendo en lo que es la cantidad de basuras en el mar. Entonces, esa es una de las cosas que ya se están haciendo, ¿no? Entonces, lo que sí que espero yo es eso que he dicho antes, ¿no? Que a raíz de problemas de salud que vienen encima de fauna salvaje, tomemos más conciencia y conciencia, que no es lo mismo, ni conciencia ni consciencia, pero tenemos que ser conscientes y tener conciencia también de lo que es la conservación del medio ambiente, ¿no? Por lo que luego no va a repercutir en nuestra salud. Perfecto. Alba nos preguntaba que qué efecto tienen nuestros vertidos en el mar, como geles, jabones, y qué medidas podemos tomar desde casa para que no llegue al mar. Bueno, efectos. Aparte, bueno, como ya he comentado en la charla, hay algunas empresas como LAS Cosmética, que colabora con Salop, que producen productos cosméticos, valga la redundancia, libres de microplásticos, por ejemplo, ¿vale? Y libres de otros contaminantes. Pero hay mucha, como dicen, lo barato sale caro a veces. Hay mucha industria de la cosmética y de la higiene, de la limpieza, que suelen llevar microplásticos, por lo que he comentado en la charla, ¿no? Porque esos microplásticos producen un efecto de abrasión que hacen que eliminen lo que es la basura de la ropa. Además, como también son, digamos, hidrófobos, toda la basura, toda la grasa que pueda tener la ropa, pues puede ser atraída también por ese plástico, ¿no? Entonces, muchos de los detergentes y muchos de los productos pues llevan microplásticos, pero es que además también muchos de los compuestos que se les añaden a esos productos, pues son contaminantes que pueden tener sus efectos, como ya hemos comentado en la charla, en la fauna marina, incluso en nuestros organismos. De hecho, se habla incluso de que hay productos de higiene y de limpieza que llevan bisfenoles, y esos son contaminantes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues por un lado y por otro, pues tienen esos contaminantes. ¿Y qué más preguntaba? Aparte de... A raíz de esto... ¿Qué se podía hacer? Sí, pues, sí, pues y a raíz de esto, Paula, Jesús nos dice que cómo podemos identificarlos en las etiquetas, estos componentes. Bueno, digamos que todo aquello que lleve la marca ecológico, se supone, si el productor es honesto, se supone que no llevará ese tipo de elementos, ¿no? Y de hecho es un poco la respuesta de lo que te estábamos diciendo, pues es seleccionar muy bien qué productos de higiene vas a comprar, pero yo aún iría un poco más allá. Es el uso responsable, el uso sostenible de las cosas. Llegamos muchas veces y venga, y nos pegamos duchas de 20 minutos y nos metemos jabón 4 o 5 veces. Sí. Como dice el señor que me corta el pelo,
para lavar el pelo vale lo mismo un jabón que otro, hasta si te pones Mistol, o sea, para lavarte cualquier cosa que sea jabón se va a llevar la basura. Entonces muchas veces tenemos a lo mejor en nuestra casa, y mira yo que yo tengo esa melena frondosa, pues tenemos que si el suavizante, que si no sé qué, que si no sé cuánto, Sí. pues un tipo de jabón te lava todo y ya está, ¿no? Entonces tampoco hay que abusar de la cosmética, tenemos que hacer un uso responsable de los productos. Muy bien. Y ya por poner así alguna frase un poquito de peso, ¿no? Como de esas fotos que se mandan ahora por redes sociales, hay una que es muy potente, ¿no? Es decir, no vamos a volver a la normalidad porque quizá la normalidad era el problema, ¿no? Tenemos quizá que cambiar nuestros hábitos de consumo. Eh, no necesitamos tantas cosas para ir limpios, para oler bien, para ir aseados y para comer y para vivir no necesitamos tantas cosas. Quizá a lo Cierto. mejor nos han metido subliminalmente el tema del consumismo, ¿no? Sí, mira, Nuria y Nacho nos comentan aquí rápido que los palitos de los oídos, que bueno, yo creo que todos lo sabréis, que no van al váter, que por favor que van a la basura. Y a raíz de eso, pues es Mira, hay verdad, una eso cosa que yo, hombre, directamente no he sido partícipe, pero indirectamente me siento partícipe. Yo y vosotros, Salud, y toda la gente que trabajamos en este tipo de trabajo, ¿no? De conservación. Hace 20 años nadie hablaba de estos temas. A base de pico pala, a base de publicaciones científicas, a base de publicaciones divulgativas, a base de salir en la tele, poco a poco hemos ido metiendo en la sociedad unas ideas que hace 20 años no estaban. Y esas ideas a veces resultan en cosas muy sencillas, pero que tienen mucho impacto. Por ejemplo, Mercadona, y no, es por no voy a hacer publicidad, pero bueno, ya la he hecho. Los palitos de Mercadona, hace apenas 2 años, cambiaron de palo de plástico a palo de cartón. Eso ya es un gran avance. Que una empresa tan importante a nivel de volumen de comercio elimine un producto tan dañino y lo sustituya por otro que es biodegradable, oye, pues eso ya suma, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que ponerlas en valor. muy bien. Ana Escobar nos preguntaba, ¿debido a la contaminación puede afectar malformaciones a los cetáceos y tortugas? Bueno, es que una de las cosas que no he hablado es que también encontramos contaminantes en los huevos. Entonces, o bien porque directamente se los transfiera la hembra al poner los huevos, o bien porque esos contaminantes estén en el terreno y pasen al huevo por difusión. ¿Vale? Entonces, claro, si hay un exceso de determinados contaminantes, pues sí pueden actuar a nivel de genética de desarrollo y formar esas malformaciones. Quizá a lo mejor también en el ADN de la madre, a lo mejor el ADN que transfiere en la meiosis para la producción eh, de los óvulos y de los huevos, pues puede generar malformaciones, igual que nos puede pasar a nosotros, obviamente. Hay muchos estudios, incluso en humanos, de que determinados contaminantes producen malformaciones en los fetos. Claro, claro que sí, pueden producir. Muy bien. José Ricardo Morales nos decía, creo que leí que uno de los problemas del plástico es que lleva un compuesto, es que un compuesto es responsable de generar determinado olor que atrae. Ah, esta ya la hemos Sí, abordado. Sí. sí. Ana Bermúdez, con Aparte respecto a de la lo ingesta, que hemos dicho, ¿no? Lo de la materia sí, orgánica adherida a los sí, nos plásticos. han preguntado 2 veces lo mismo. Ana Bermúdez nos decía, con respecto a la ingesta, son menos perjudiciales, causan menos daños los microplásticos que el resto de plásticos. Me refiero a si son menos dañinos para los órganos y o más fáciles de expulsar. A ver, todo esto depende de la composición, de la forma y de la cantidad. Los microplásticos, obviamente, bien entren accidentalmente o bien entren a través de la dieta, obviamente un microplástico, el tamaño de un microplástico comparado con el tamaño de un delfín es prácticamente ridículo, ¿no? Es despreciable. El problema es si no es tanto que el delfín coma muchos microplásticos de vez, sino que esté comiendo microplásticos durante mucho tiempo, durante toda su vida. Entonces, todos esos contaminantes que van adheridos a los microplásticos, el delfín está continuamente ingresando esos contaminantes en pequeñas dosis y esos contaminantes se pueden bioacumular en los delfines. Entonces, de ahí vendría el problema, ¿no? En el caso, yo creo que por donde va más la pregunta es por el tema del daño físico, el daño mecánico. Obviamente, las basuras grandes van a producir más esos daños físicos, esos daños mecánicos. Pero tampoco, por ejemplo, a lo mejor una bolsa de plástico puede causar menos daño que un tapón
por ejemplo, de protector solar que me encontré yo en una tortuga, un tapón de la Casa Roche, verde, muy bonito, pero ¿qué pasa? Que tenía una forma hexagonal, tenía una forma angulosa. A lo mejor si Jesús, cae, se corta un poco. A ¿me ver, oyes, Abraham? sí, ahora. Vale. Bueno, como decía, si una basura tiene una forma puntiaguda, tiene una forma angulosa, pues puede producir esas erosiones que comentábamos en las charlas, las abrasiones, incluso matar al animal. Hay un articulito, una nota, de las primeras que leí yo, que era un estudio veterinario, era un caso de una tortuga carey que había muerto porque una basura pequeña simplemente había caído de lado, había caído de canto y había bloqueado el intestino. Era una basura que tenía apenas 2 centímetros o 3 de diámetro, pero tenía una forma circular y se había quedado posicionada en el intestino de manera que hizo un bloqueo intestinal y mató a la tortuga. Entonces depende mucho de la forma, pero también de la acumulación. Perfecto. Alba nos preguntaba, ¿cuál es la metodología que se sigue para el estudio de microplásticos en delfines? Bueno, en delfines y en tortugas y en peces. Básicamente, lo primero que hay que hacer es, estos estudios de microplásticos son muy complejos. De hecho, dentro del programa INDICIT, una de las cosas que estamos haciendo ahora es desarrollar un protocolo para estudios de microplásticos en peces. Pero ya hay protocolos diseñados. También nosotros participamos, la universidad participó en un proyecto europeo que era MERSI-LITER, que era más un poco monitorear las basuras en el mar, más que en la biota. Pero bueno, también se estudiaban los peces. Entonces, el primer paso es tratar de evitar la contaminación ambiental. Entonces, metodológicamente es muy escrupuloso, ¿no? Mi estudiante Olga te lo podría explicar mucho mejor porque es lo que está haciendo ella para su tesis, ¿no? Entonces hay que ser muy escrupuloso. En realidad lo que tendríamos que hacer para no perder nada es coger todo el tracto digestivo y digerirlo. Se puede digerir en agua oxigenada o en hidróxido potásico, ¿vale? Dependiendo, cada elemento pues va mejor para unos animales o para otros, puede ser más agresivo, menos agresivo. A lo mejor también si haces una concentración muy elevada de agua oxigenada, te puedes cargar el propio microplástico, entonces tampoco interesa. ¿Vale? Por ejemplo, de los peces sí que se hace, como los peces es más pequeño y más manejable, coges todo el tracto digestivo y lo digieres. De manera que eliminas toda la materia orgánica y te quedas con los microplásticos. Entonces luego todo ese contenido obviamente pues hay que tratarlo, hay que procesarlo y hay que observarlo al microscopio, como digo, evitando la contaminación ambiental, siempre con batas de un tejido especial, que no se liberen fibras y siempre normalmente se trabaja en campanas de estas de corriente de chorro de aire para que no haya pues eso, el chorro de aire superior para que no haya ninguna contaminación ambiental, ¿vale? Y luego ya el siguiente paso sería, perdona que me enrolle, pero bueno, ya no cuento todo. El siguiente paso es ver la composición de esos microplásticos, porque tú puedes ver la forma y el color, pero luego necesitas saber la composición, ¿vale? Entonces, para eso se utilizan técnicas de espectrometría. Se trata de poner en un espectrofotómetro, pues poner el material de manera que tú ves, según el espectro de luz reflejada de ese material, puedes ver cuáles son los compuestos por similitud de los espectros de esos compuestos, tú puedes ver cuáles son los compuestos que producen, o sea, que componen ese plástico. Muy bien. Vale, y Alba nos preguntaba, ¿hay estudios de metales pesados en otros animales como tiburones? ¿Los tiburones puede que sean uno de los animales que más metales pesados acumulen? Sí, sí, de hecho, bueno, nosotros estamos intentando, lo que pasa es que no están saliendo muy bien los estudios, pero también un compañero nuestro, Jaime, está está haciendo su tesis de parásitos de tiburones y también estamos mirando un poco la contaminación que tienen esos tiburones, ¿no? Tiburones tanto pelágicos como bentónicos, rayas, torpedos, que también son escualos, ¿vale? Entonces, sí, además se ha visto precisamente que los escualos tienden a acumular muchos metales pesados, ¿no? No soy experto en escualos, tampoco conozco así muchos estudios para ver exactamente cuál es el impacto, pero sí que conozco que acumulan bastante. Muy bien. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los tiburones pelágicos tienen unos hígados muy importantes. El hígado es uno de los órganos detoxificantes que tenemos, en el cual sí que se pueden acumular muchos contaminantes, entonces es normal que los escualos pelágicos tengan bastantes contaminantes. Muy bien. Y Víctor García nos decía, ¿qué efectos fisiopatológicos pueden tener los microplásticos en la megafauna marina? Bueno, hemos hablado mucho ya de eso, incluso durante la charla, a nivel de patologías, los efectos mecánicos y a nivel fisiológico hemos hablado de la
la dilución de dieta, el tema también de la reducción de la asimilación de nutrientes por Sí, es fijación que de los muchas de las consumos. preguntas son hechas al Claro, principio y luego se claro. contestan, entonces Igual, por igual eso, se han ido director, igual. respondiendo. En cuanto a Nada, pero si no, fisiología, no, voy pero que viendo. quizá hay alguna cosa que no hayamos comentado o se ha Hmm. dicho sin muy pasada de algunos contaminantes que sí que tienen efectos sobre el sistema endocrino y sobre el sistema reproductor. De hecho, sí que hay estudios hechos por la Universidad de Barcelona de efectos de los PCBs en la capacidad reproductora de delfines listados, que pueden afectar y perjudicar a lo que es la capacidad reproductora porque se acumulan en las gónadas y también tienen efectos fisiológicos en las Pues gónadas. mira, José Ricardo también nos preguntaba sobre la reproducción, si tenía algún efecto, así que pues ya sabemos que sí. Sí, sí. María Sánchez nos comentaba, ¿se conoce el origen de los microplásticos que ingerimos los humanos? Hola María. A ver, María, hemos pasado buenos ratos este verano ahí cuidando los huevos en la playa. De A ver, tortuga, ¿eh? De tortuga. de tortuga, sí. Bueno, pues los estudios que se han hecho, bueno, yo conozco solo un estudio de que se han encontrado en excrementos humanos, pero probablemente vengan por ingestión de peces, ¿vale? Puede ser por peces o puede ser incluso accidental. Ya os digo, si te vas al mar, te bañas y pegas un trago de agua, igual puede haber microplásticos flotando por ahí, ¿vale? Pero bueno, probablemente sea, los que se han encontrado en humano, probablemente sean a través de dieta. Muy bien. Aunque, claro, nosotros de los peces no nos comemos el tracto digestivo, nos comemos la musculatura y no, los microplásticos no pasan del digestivo a la musculatura, pero bueno, no sé, a lo mejor alguien que le guste comer tripas de animales puede haber sido el caso, pero no, desconozco exactamente el detalle. Vale, Celia nos decía bueno, es que esta es un poco genérica, pero, y vamos un poco mal de tiempo, pero ¿qué medidas se están tomando para reducir la contaminación marina? Mm, Bueno, ya hemos hablado un poco de eso a nivel europeo, Sí. todos los proyectos que hay, todos los acuerdos que hay, Ujú. digamos el framework, el Marine Strategy Framework, que es el establecer cuáles son las directrices dirigidas precisamente a la conservación marina. Y hay una serie de directrices, una de las cuales tiene que ver con el tema de la contaminación marina. Hay otras directrices relacionadas con el tema de la sobrepesca, la pérdida de hábitats, etcétera. Pero hay una exclusiva que es el directorio 10, que es el que tiene que ver con la reducción de pesca. Eso a nivel europeo. A nivel nacional, pues lo mismo. Ahora tenemos el LIFE Intemares, que es un LIFE que está gestionando el Ministerio de Medio Ambiente, de Transición Ecológica, que es precisamente de conservación marina. Y también nos han pedido precisamente reunirnos por el tema de sinergias con el proyecto INDIFID para ver un poco, tratar de coordinar los diferentes proyectos, ¿no? También, por ejemplo, el live que vamos a empezar nosotros ahora incluye acciones para el tema de las redes fantasma, ¿vale? Para recoger las redes fantasma y códigos de buena conducta, etcétera, ¿vale? Y bueno, a nivel de consellería, pues también apoyan los diferentes proyectos. Y luego hay un proyecto muy interesante en el cual Salok también está colaborando, que es el proyecto Mares Circulares, que está financiado por Coca-Cola, fijaos, una de las compañías más contaminantes que hay en el mundo, pero que están un poco pagando su deuda, ¿vale? Entonces es un proyecto de 8 años que está coordinando la ONG Kelonia, buenos Ujú. amigos también y excelentes profesionales, y Salok también está colaborando con ellos y incluyen un proyecto, bueno, varias acciones, de hecho incluso también nos han dado un poco de dinero para investigar temas de microplásticos y de contaminantes, financian diferentes proyectos relacionados con esto, pero digamos que la acción más importante es la coordinación de limpieza de playas. Y Sí. están en todo, a nivel nacional, en toda España, incluidos los archipiélagos, pues realizando acciones de limpieza de playas, sensibilización, divulgación, etcétera. O sea que sí, se están haciendo cosas. Si queréis colaborar Perfecto. en estos proyectos, hablad con los compañeros de Saló Sí, y mañana les diremos cómo, no te preocupes, Jesús. Vale, esto. advertiros que nos quedan 9 minutos, ¿vale? Vale, luego nos preguntaba Ana, hola a todos, ¿hay algún estudio sobre los efectos de las pruebas nucleares realizadas en algunos países en el mar? ¿No están cuestionadas estas prácticas por su impacto ambiental? Bueno, vamos a ver, continuamente se están haciendo maniobras militares que digamos que el impacto principal que tienen es la contaminación acústica. No sé si ayer, José Antonio, ya pido disculpas que no pude conectarme,
por cuestiones Sí, de trabajo, él habló de contaminación. pero seguramente hablaría de ello, ¿no? Por Sí, ejemplo, las maniobras militares de la OTAN que tuvieron lugar hace una década o un poco más en Fuerteventura y que días después aparecieron cífieros con los oídos reventados, varados en Fuerteventura. Ese tipo de cosas, ¿no? Pues obviamente las pruebas nucleares en el mar van a tener ese efecto a nivel de contaminación. Luego también he hablado de los contaminantes químicos y los compuestos radionucleicos. Es decir, sí es verdad que cuando emites una radiación muy importante puedes afectar a los... Dejas una serie de compuestos químicos con radiación en el mar y luego además también puede afectar a los organismos. Pero bueno, creo salvo que nos estén mintiendo, creo que ese tipo de pruebas ya no se están haciendo, por lo menos ya no se hacen en el mar. Fueron muy famosos sí. la de las Islas Bikini, de las pruebas que hicieron los franceses en el Pacífico, en las Islas Bikini, hace ya varias décadas, pero yo no recuerdo, salvo Corea del Norte, que de vez en cuando tira un misilaco ahí al mar, creo que no se tienen que estar haciendo. Me parece que, por ejemplo, los Estados Unidos lo realizan en el desierto, pero vamos, no sé decir, Bueno. no soy experto en el tema. Vale, y Víctor García, ya os adelante que no vamos a poder abordar todas las preguntas, buscaremos una forma de contestarlas. Víctor García nos dice, ¿hay concentraciones diferentes de contaminantes en las distintas especies de tortugas marinas en función de su nivel trófico? ¿Qué consecuencias tendría a nivel ecológico? Bueno, eso creo que ya lo hemos respondido un poco antes, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la tortuga verde y de la tortuga boba. Claro, el tema de contaminantes tampoco está tan estudiado. Sí que hay diferentes estudios. Por ejemplo, en el Mediterráneo, sí que no solo entre especies. Fijaos, en el Mediterráneo, en el trabajo que publicamos, hicimos revisión bibliográfica de todo lo que se había hecho en el Mediterráneo. Y en cuanto a metales pesados, por ejemplo, sí que hay diferencias en el Mediterráneo. Y además tiene su lógica. Las zonas donde había concentraciones tóxicas de mercurio y de plomo y de cadmio eran el Mediterráneo oriental, sobre todo la zona de Turquía, y el Adriático. El Adriático es un mar que es muy cerrado y además la mitad norte del Adriático tiene muy poca profundidad. Y además al Adriático vierte el Po, que es el principal río que encontramos en Italia, que además viene de la zona de Milán y de toda la parte norte, que es la más industrializada de Italia, ¿vale? Entonces ahí es muy fácil que haya una concentración de contaminantes y de metales pesados. Por lo tanto, las tortugas que se analizaron ahí tenían más concentraciones de metales pesados que las que analizamos nosotros, por ejemplo, aquí en Valencia, ¿no? Entonces, no tanto la especie como las áreas de distribución. Hay que ver un poco el impacto humano en esa zona y entonces utilizas a los animales que están en esa zona para utilizarlos como indicadores de la contaminación que hay. Muy bien. Javier Ledesma nos preguntaba una pregunta muy curiosa que decía, ¿ya han habido especies que estén en peligro de extinción por la causa de la contaminación marina? A ver, solo por el tema de la contaminación es más complicado. A nivel por ejemplo, en el caso de tortugas marinas, el principal problema es el bycatch, la captura accidental, a nivel global, me refiero. ¿Vale? En el caso de los cetáceos, pues tendrán otra serie de problemas. Es muy difícil decir que una especie se ha extinguido o está en peligro de extinción exclusivamente por la contaminación marina. Digamos que sería una amenaza que se sumaría a otras. Hay otras que tienen un efecto mucho más inmediato, que es, por ejemplo, la pérdida de hábitats o el hecho de extraer animales del medio ambiente, el hecho de capturarlos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los escualos. Dices, bueno, vamos a ver la contaminación ya, pero es que hay un tema de sobrepesca muy importante, de aleteo, ¿no? En muchas zonas del mundo. Entonces, digamos que yo desconozco casos concretos de que solo la contaminación sea el origen de la extinción de alguna especie. Pero digamos que sumaría la pérdida de hábitat, al tema de capturas accidentales, colisiones con embarcaciones, etcétera. Es decir, la conservación marina es una suma de todo. Muy bien. Avisaros de que no vamos a poder abordar todas las preguntas, entonces lo que vamos a hacer, si a Jesús le parece bien, será que nos quedaremos con él, le grabaremos las preguntas y os pasaremos el link a YouTube más tarde de las que queden por responder para que podáis escucharlas, ¿vale? Pero seguimos con las que podamos, unos 3 minutos más tenemos, Jesús, y nos pregunta Alicia que qué consecuencias tiene la adherencia de contaminantes orgánicos a la superficie con respecto a la biodiversidad marina. La adherencia de contaminantes orgánicos a la superficie de los plásticos, entiendo. Sí. Uh-huh.
Bueno, las consecuencias, lo que he dicho es eso, precisamente el plástico ingresa en el organismo con esos contaminantes adheridos y en el proceso de digestión del alimento dentro del estómago, esos contaminantes se pueden liberar de los plásticos y entonces el organismo los absorbe. Los contaminantes sí que pueden y acumularse en las vísceras, en los órganos de los delfines o de las tortugas. Entonces, cuando se acumulan en determinadas concentraciones, esto es como lo que se está hablando de la carga viral del coronavirus. A ti que te entren 2 coronavirus no te va a producir ningún síntoma, pero si te entran 5 millones de coronavirus vas a tener la enfermedad, obviamente, y vas a desarrollar los síntomas. Pues en este caso es lo mismo. Si entra una concentración suficiente o se produce una bioacumulación suficiente de determinado contaminante, puede generar, pues por ejemplo, un fallo de la víscera en cuestión, un fallo renal, fallo del hígado, y puede producir pues eso, un mal funcionamiento de las funciones de esa víscera, y entonces, pues claro, eso tendría las consecuencias de salud correspondientes al animal. Pero bueno, no soy veterinario, yo creo que esa pregunta la podría responder un veterinario mejor Muy que yo. bien. Bueno, chicos, pues, bueno, va una más. Alba nos decía, ¿en una botella se desintegra con el uso? Es que, Alba, esta pregunta no está completa, entonces no sabemos a qué te No, esa la he refieres. visto durante la charla, pero esa Sí, ya la hemos respondido. vale, Cuando hablábamos de que se podían degradar o bien por métodos mecánicos, bien por los propios animales o por cualquier otro factor, o bien por procesos de radiación, pero claro, esto tarda muchísimo tiempo en degradarse. Los efectos vale. mecánicos la hacen trocitos pequeños, pero claro, una botella por sí sola puede tardar, por efectos ambientales, puede tardar muchísimo tiempo en degradarse. Muy bien. Y ya para preguntar, Paula tenía una pregunta muy curiosa que es más abordada para Shalok y cerramos con esto y Jesús, tú y yo nos vamos a otro Zoom aparte. Paula Dime. nos preguntaba, la bandera azul de la que hablaba Jesús es un timo. ¿Para cuándo una bandera de Shalok? Bueno, pues eso sería un proyecto muy interesante que Shalok calificara las ¿Qué bandera playas. azul? ¿Qué bandera azul? ¿La de las Las banderas playas? azules, sí, la de Ah, las playas, las que califican bueno, la pero mejor no, conservación pero es y... que eso es un error de concepto. La bandera azul no se otorga solo por cuestiones medioambientales. La bandera azul Mm, se otorga por eso, pero también por temas de servicios que tenga la playa. Si tiene acceso claro, a la yo gente con problemas de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, por eso tal vez lo que se refiere a Paula es que podríamos hacer una bandera que sí que se otorgara solamente por temas ambientales y de conservación y la verdad que estaría muy bien porque sería genial visibilizar un poco eso. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana con la charla de conservación marina desde Xaloc. Jesús, tú y yo nos quedamos porque se han quedado algunas preguntas muy Muy bien. interesantes en el tintero y luego os las haremos llegar con los links de la charla y de las preguntas. Muchas gracias, nos vemos mañana a la misma hora y espero que os guste a todos este círculo de charlas que hemos preparado para llevar un poquito mejor el confinamiento. Un Bueno, abrazo y gracias a buena mar. todos. Chao.